lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices, Radio Caput. no tienen sexo, Esas cosas. no disfrutan. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. El partido todavía sigue. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. Estamos en Hay Alargue, programa número 26, siendo las 20:06 con 13 grados 9. Lo extrañamos mucho a Juan, primero y principal, así que le mandamos un beso grande, que está bancando a Racing, que es su equipo de fútbol, contra Boca. Le deseamos mucha suerte en su partido de la noche. Seguramente van a ganar hoy. Van a ganar, seguro. Ya está ganado, ya en el fixture también. Muy bien, bueno, bien. Me gusta que los hinchas Sí. de Independiente sepan ver lo grande que es Racing. Sí, por eso lo vamos a ver ganar hoy. Seguramente triunfe y probablemente no sea el primero de muchos triunfos. Muy bien. Bueno, saludamos de un equipo con una historia y una trayectoria en la Copa Libertadores. Coperísimo. Bueno, ya está, se calman. Ahora empieza la dictadura. Saludamos a quien nos están hablando, que están opinando de fútbol. Agustín Manela, ¿cómo le va? Buenas noches, Belén García, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está Juan Bonini? Muy bien, tomaste el poder. Tomé el poder, las mujeres al poder. Muy bien, como corresponde. Por eso saludamos a Noelia Goldberg en la operación. Emperatriz de nuestro programa.
Muy bien. ¿Cómo estás, Noé? No puedo hablar. Más no, o menos. Mitad de dedo. Nos tira estoy trabajando con 40 grados de fiebre. Necesito un paracetamol. Bien. No, pero están ustedes acá, chicos. Hace frío, 13 grados. Bueno, le ponemos onda con estas semanas que venimos atravesando pospaso. Y vamos a nombrar las vías de comunicación, así los oyentes, las oyentes, les oyentes, si nos quieren hablar, estamos en Twitter e Instagram, @radiocaput, y nuestro Instagram particular es @ay.alargue. Las vías de comunicación por WhatsApp es 11 6516 4446, y recuerden que está InfoSiberia, que es el mejor resumen de noticias en tu celular. Muy bien. Bueno, continúen ustedes. Vamos a estar hablando esta noche de varias cosas que han ocurrido hoy o en estos días. Vamos a estar analizando la votación en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, de la ley de la modificación a la ley de alquileres. Vamos a estar hablando en un ratito nada más de los robos que han acontecido en el día de ayer en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Estuve trabajando yo. ¿Robos, no saqueos? Yo creo que son robos lo que han ocurrido, robos combinados en la mayoría de los casos, por lo que se está investigando. Una modalidad similar al saqueo, pero ha habido de todo, ¿eh? Sí, recién hablábamos con Juan afuera del aire. Saqueos ha habido, me parece, en otros momentos, pero me parece que está bien calificarlos como robos, y me parece que está bien que la justicia investigue efectivamente qué es lo que estuvo detrás, porque aparentemente no fueron acciones espontáneas, sino que fueron acciones organizadas. No como dijo, creo irresponsablemente, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en el día de hoy, que se refirió a que eran organizados por la fuerza de Javier Milei, de lo cual no hay hasta hoy ninguna prueba. Me parece que sí, lo que está claro es que por la modalidad y por lo que se ven en varias de las filmaciones, hubo un concurso de personas para llevar adelante las acciones. También vamos a estar analizando lo que dijo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que se refirió al asunto porque durante todo el fin de semana hubo imágenes falsas que recorrían las redes sociales, incluso alguna ya muy burda, con un vino de 75 pesos, digamos. O sea, había ocurrido en otra época, porque no hay ningún vino de 75 pesos en este momento. Hay algo que me llamó mucho la atención, que es vallaron plazas por el tema de los saqueos. ¿Quién va a saquear una plaza? ¿Se va a llevar un helecho, un potus? Es raro, ¿no? Es como que se intentara instalar este sistema. Yo salía con un chico que robaba plata. Te la regalaba, por lo menos era romántico. Regalaba plata con linda maceta. No me la regalaba, era para su casa. Y no las hubiese aceptado de ninguna manera. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero es una de las noticias del día y seguramente vamos a estar analizándola durante esta noche. También vamos a estar analizando que finalmente el Fondo Monetario Internacional dio el acuerdo, su directorio, a la nueva reprogramación con la Argentina. Va a haber un desembolso de 7.500 millones de dólares. Está Sergio Massa regresando de Washington, creo que en el día de mañana. Estuvo reunido hoy con la titular del Fondo Monetario, con Georgieva, y vamos a analizar las características de ese acuerdo, lo que se estuvo charlando en las últimas horas, también nuevos desembolsos que logró el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, de un desembolso del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por 1.300 millones adicionales, lo cual son en parte buenas noticias para garantizar cierta paz social y cierta paz cambiaria en la Argentina, pero que tienen consecuencias que ya estuvimos analizando la semana pasada en términos sociales para la población en general, ¿no? Exacto, son medidas que son necesarias. Entendemos que también Massa tiene una candidatura compleja, porque siendo candidato también es ministro de Economía en este contexto. Viene bien a analizar respecto de lo que va a suceder, de las medidas que va a tomar y cómo se juega eso con la campaña. Bien, y vamos a estar analizando también lo que ocurrió con los BRICS, con el acuerdo de los BRICS, donde Argentina quedó en una situación complicada, a pesar de lo que se manejaba en la previa como información. Y vamos a estar analizando las medidas paliativas que analiza el gobierno respecto de la devaluación y la inflación, digamos, ¿no? Medidas paliativas para los sectores populares. Junto con ello, cómo están las coaliciones que están en la disputa electoral. Va a ser
la segunda hora de este programa vamos a estar atravesando todo eso. Bueno, tenemos un programa de 2 horas por delante, siendo las 20:13. Yo voy a hacer uso de mi espacio, de este espacio que es nuestro en realidad, para hablar de la columna de género. De construir para seguir construyendo. Luchamos con la palabra y el cuerpo como territorio. Hay género y diversidad. Hay alargue. Bueno, volvemos y estuve reflexionando pospaso, donde fuimos dando vueltas pensando modos, formas, articulaciones posibles, siempre con nosotros porque nadie piensa sola, y vengo acá a seguir reflexionando sobre los modos de vincularnos, como veníamos haciendo en las columnas anteriores, donde hablé de los modos de vincularse desde el poliamor, desde las relaciones abiertas, desde la monogamia. Y en esta columna se trata de seguir pensando sobre los vínculos, en esta oportunidad, entre mujeres, como un espacio en común que ha sido ninguneado y que nos hemos encargado de defender, y también, antes que defender, de comprender de qué se trataba. Traigo esta reflexión porque en este intento de separarnos, por muchos años logrado, ha sido la endija por donde ha entrado la dominación en este mundo patriarcal que habitamos. Frases como las mujeres no tienen amigas porque no pueden ser amigas entre ellas, entonces la otra se vuelve una competencia, y la competencia, paradójicamente, es en relación a un hombre. Y ahí surge la otra con mayúsculas, entre comillas, ¿no? Esta otra extranjera como una amenaza, como que alguien que va a sacarnos aquello que tenemos, que por alguna razón poseemos, que nos despierta envidia y que nos divide. Pero como una luz en la oscuridad aparece el movimiento feminista para darnos un bálsamo de sororidad. Como el lenguaje es un modo de transmitir poder, también de combatir el poder establecido, aparece este término, sororidad, que significa solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Y me pongo a buscar el origen etimológico de la palabra amistad, que es nombre femenino, no casualmente, y habla de relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia, un trabar amistad. Y en femenino plural, amistades, conjunto de personas con las que se tiene este tipo de relación, ¿no? Escribía para dar placer a sus infinitas amistades. Retomo. Para algunas personas la amistad ocupa un lugar más relevante que la familia de sangre. En muchos casos es una hermana amiga, es aquella que ocupa el lugar de la confianza, la confidencia, la lealtad. Incluso son partes de nuestras batallas y consultas. Y me pongo a pensar muchos momentos que he vivido con mis amigas, y quién no ha mandado una captura pantalla a alguna de ellas o a su grupo de amigas diciendo, ¿te parece que responda a esto, que le diga esto? Nos compartimos recetas de cocina, remedios caseros, planificación de eventos, organización de viajes, planificaciones económicas también, interconsulta con profesionales, festejos, lecturas, películas, datos. La humanidad entera atraviesa las conversaciones entre mujeres. Entonces, empezamos a desatar los nudos que nos retienen y empezamos a pensar en colectivo, con las otras, que sufrimos lo mismo, que padecemos lo mismo, que tenemos las mismas imposibilidades y las mismas desventajas. Y nos encontramos en un lugar común donde la otra no es un rival, sino una compañera. Y no es por esto que desaparece la envidia o la traición, pero deja de tener rostro femenino y queda el humano. Habitamos un mundo de crueldades, nos siguen traicionando, nuestra moral sigue poniéndonos en vilo ante determinadas situaciones, pero es parte de las miserias humanas que todas las personas llevamos. Ya deja de tener rostro femenino la amenaza, sino que podemos entender que, bueno, hay personas buenas, hay personas malas, hay quienes hacen buenas y malas en términos morales. Digo, como que uno a veces puede pensar el otro como bueno o malo en términos morales, no porque eso sea su completitud. Pero no es la mujer la que nos ataca. Lo importante es que aprendemos que en estas traiciones también hay abrazos de mujeres para seguir abrazando, palabras que pueden contener, mujeres con quien dar discusiones, porque hay un punto de partida en común, hay una desigualdad estructural que nos identifica.
Hay un grito callado que hace tiempo se empezó a oír cuando empezamos a entender que juntas, que solas no podemos y que hay que dejar de vernos como ellos quieren que nos veamos, que no somos una amenaza, que nos habita el amor y eso nos moviliza. A veces dando vueltas sobre nuestro mismo escollo, hundidas en una cama que nos atrapa como embrujo, pintando cuerpos, paredes para protestar o para festejar. Nos cuidamos y nos informamos de los que ejercen o han ejercido violencias. Nos apoyamos en crianzas, nos acompañamos en dolores, pasiones y alegrías. Convivimos con la posibilidad de vivir con, tal vez, la única certeza posible. Cuando hay una mujer leal en nuestra vida, se enciende un cartel luminoso con la frase de Charly García que dice: alguien en el mundo piensa en mí. Gol, vamos de nuevo. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy impacable. Yo sé que te hice reír. Yo sé, soy insoportable, pero alguien en el mundo piensa en mí. Nada que hacer, nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver. La vanguardia. Bueno, volvemos. Nos llegan mensajes de nuestros oyentes, oyentas,
que están escuchando la columna y escuchando la radio y nos dicen, hace 20 años era muy difícil pensar en tener amigas mujeres. Es verdad. Yo me acuerdo cuando yo era chico, hace décadas y décadas atrás, que era muy común que los grupos de varones amigos eran grupos más estables, duraderos, y los grupos de mujeres amigas eran grupos que al año, los 2 años, como que había pelea. Es como que había el mandato era como que, bueno, aparece un novio, y se rompía el lazo. Es como que no estaba construido el lazo de la misma forma, ¿no? Como que la sociedad y el patriarcado, en definitiva, imponían otro vínculo. Y rompían ese lazo. Sí. Se notaba mucho eso. Y yo creo que el feminismo, de las grandes cosas que hizo, fue reformular la relación entre mujeres. Esa relación de amistad sorora, la cual es acompañarse en virtud de las asimetrías que hay y desigualdades que hay, pero también es construir vínculos humanos como está bueno. Y los hombres teníamos siempre ese privilegio de poder tener amigos duraderos. Camaradas tenían. Claro, sí. Sí, incluso con cierto encubrimiento en algunas cuestiones, tipo el violento que, viste, no, es mi amigo, ante la situación de un abuso que se defendían. Bueno, todo nuevo salir a la luz, todas las situaciones, ha hecho que los varones te han tenido que replantear estas amistades y que ponen en cuestionamiento, que dicen en el grupo ante un mensaje inoportuno. Claro. Si ese mensaje lo remarcan como inoportuno, digo, también debe haber códigos. Ya desconozco tanto porque tengo mis amigos varones, pero obviamente tienen ciertos cuidados. No, obvio. Para mí el tema entre varones pasa, no quiero machirulearla de que estábamos hablando de la amistad entre mujeres y terminamos hablando de la amistad entre varones, ¿no? No, bueno, pero los modos de relacionarnos, ¿no? También entre varones sucede. Sí, cambió. Digo, entre las mujeres también están las amigas y también están las personas, mujeres que no son amigas o en un ámbito de trabajo, pero aún así se pueden llevar bien y aún así eso no es una competencia para la otra, claro. ¿Viste? Que antes era como la mujer era vista como... no sé si era vista, pero entre mujeres sucedía algo de la competencia, que obviamente es muy machista, porque las mujeres también, hay muchas mujeres machistas, sí, entonces claro. Hay algo de la competencia, donde la otra se interpone, donde la otra tiene algo que una no tiene y demás, y se generaban resquemores. Y hoy por hoy, la otra termina siendo alguien con el cual tener una conversación, sostenerse, hablar de determinados temas, y no necesariamente una amistad, ¿no? Digo, pero sí un vínculo fraterno, un vínculo humano entre mujeres, donde la otra no es más vista como una competencia, o por lo menos ese es el intento de esta nueva oleada. Sí, obviamente que hay otras cosas que operan, que son así, que es la gente desclasada, la gente trepadora, la gente sin vínculos y solidaridad de clase, que también existe. Ahí viene nuestro invitado. Ha Sasa. Llegado el invitado. En un momento se deslizó una zozobra, si llegaba a tiempo o no. Sí, estábamos, me hice un mate así y no lo tomé porque hubo momentos de tensión en el estudio donde no sabíamos si lo sacábamos por teléfono o qué pasaba. Yo estaba para hacer malabares en un momento. Pero bueno, igual es un tema que también se puede hablar en general con... Aus, ¿tenés algo? Me miró... No, me quedé pensando en lo de la amistad. Yo creo que las mujeres las mujeres por lo menos que tienen conciencia del patriarcado, creo que han logrado superar la calidad de los vínculos de los varones en términos de que dejaron de ver a la otra como alguien que representaba un peligro. Total. No es en el caso de los varones creo que no es así. Okay. Incluso en el caso de los varones vos preguntabas, bueno, ¿cómo es la cosa de los varones? Digamos, yo no creo en que haya tanta corrección política genuina. Okay. Creo que es más una corrección política todavía, por lo menos en los grupos en los cuesta que hacer correcciones. Yo me relaciono, donde todavía cuesta que sea una cosa sentida, digamos, ¿no? Estos señalamientos, estas marcaciones de lo incorrecto en términos de humor, en los términos de relacionamiento con las mujeres, creo que todavía hay algo de... sí, estando la camaradería, claro. Sí, sigue habiendo eso, me parece. Y creo que, bueno, es algo a replantearse. Sobre todo en ver esto que decías vos de lo interesante que se pusieron algunos vínculos en términos cualitativos de las mujeres, digamos, ¿no? Que pueden ser más genuinamente compañeras que muchas veces
lo que lo somos los varones. Creo que en eso me parece que la conciencia de la existencia del patriarcado y la conciencia de la sororidad ha logrado eso. Sí, dejar de después la que roba maridos o lo que sea, y también poner el foco en el hombre, ¿no? Digo, hay una responsabilidad que es que esa persona que tiene un vínculo con su pareja y que de última rompe ese código, rompe ese vínculo, porque no plantea otros modos que vincularnos que vimos en los programas anteriores, y traiciona a su pareja. Y ¿qué rol cumple la mujer, no? Porque también se puso mucho en discusión con la ¿a quién China imputarle la responsabilidad de esa ruptura? Me gusta que lo hablemos en términos jurídicos. ¿Por qué responsabilidad? Y alguien tiene que hacerse cargo. Pero de todas maneras, no somos las mujeres, o sea, si bien sucede, que no sea porque seas mujer, sino porque, hay personas que toman decisiones. Sí, porque hay gente chota y gente que no. Exacto, exactamente. Así que bueno, ahora vamos a hacer una pequeña tanda break para recibir a nuestro invitado estrella. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18 en Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Siendo las 20:31 horas, siguen siendo, creo que bajó un poquito, 13 grados 5 la temperatura. Tenemos el placer de recibir en el estudio, como anticipamos, a Sasa Testa, activista trans no binaria, referente de la lucha por la igualdad de género, militante de la bancaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Un placer estar acá. Bueno. Perdón. Colgó de repente. ¿Qué tal, Sasa? Bueno, bienvenido al estudio. A saludarlo, Juan. Muchas gracias. Ahí está.
Y a Agustín, que está silencioso, le sacamos el micrófono para que pueda hablar. Porque estoy ocupándolo yo. Bueno, podemos compartirlo, Agus. El martes 5 de septiembre se presenta Fuera de mí. Sí. Voces del movimiento transfeminista argentino, en la que venís trabajando hace varios años. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, a ver, Fuera de mí es un proyecto documental que inició hace 5 años. En realidad es el sueño de un grupo de amigues que nos juntamos y armamos una pequeña productora que se llama Maraca. Maraca porque buen nombre. Hacemos ruido o queremos hacer ruido, no sé. Y bueno, nada, largamos esta serie documental que es el fruto del laburo de 5 años, que se llama Fuera de mí, Voces del Movimiento Transfeminista Argentino, que se va a estar subiendo inicialmente al canal de YouTube de CONICET Documental. Tuvimos el apoyo de varias instituciones, CONICET Documental, Casa Patria Grande, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Subsecretaría de Políticas de Género de Sociales UBA, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, Mecenazgo, C5N, Más Media, Filonews, bueno, varias organizaciones, instituciones que apoyaron y avalaron. Instituciones que hoy en este momento están en un momento muy particular, justamente el CONICET, la Universidad de Buenos Aires. Sí, por eso también... Sí, hacías la lista y parecía toda la gente que va a ir a cortar el toda nombre de la motosierra. ¡Fuera! Cerraba los ojos. Yo me imaginaba arrancando afiches. Sí, bueno, y es muy loco porque cuando iniciamos este proyecto, que cuenta con testimonios de gente de la talla de, no sé, Dora Barranco, Diana Mafía, Milagros Sala, Luciana Pecker, Estela de Carlotto, Tati Almeida, Nora Cortiñas, Susana Trimarco, Georgina Orellano, Julia Mengolini, Mariana Carvajal, activistas trans, Benjamín Génova, Santiago Merlo, Jerónimo Caronila González de Besa, que fue la primera persona no binaria en recibir su DNI del país, Anush Grati, gente del activismo afro, Bruna Stamato, Patricia Gómez, Joana Ibarrola, la negra Albornoz de la Poderosa. Bueno, un montón de gente, seguro me estoy olvidando de algún nombre, pero que digamos le aporta al contenido la diversidad en las voces, la interseccionalidad, y es muy loco porque se está presentando justamente en un momento donde todas las voces que conforman esta serie documental tienen sus derechos claramente en la cuerda floja, ¿no? Claro. Y las instituciones que avalan el contenido, digamos, también están caminando en la cuerda floja de si desaparecen, si no desaparecen, si se privatizan, no se privatizan. Entonces, digo, también es una oportunidad y una invitación para poder repensar no solo cómo se construyen, ¿no?, los discursos sociales en torno del movimiento transfeminista, sino también qué clases de instituciones queremos, qué clases de contenidos queremos ver en pantalla y qué clases de políticas tenemos como horizonte, ¿sí?, en la línea de ampliar o restringir derechos. Nosotros vamos por ampliar. Por supuesto. Sí, de hecho, perdón, son personas, es un momento muy oportuno, pero también muy difícil para hacer este tipo de movimiento, ¿no? Vos sos parte de una generación de lucha que ha logrado conquistas muy importantes en relación con la vida cotidiana de las personas trans. De hecho, hace poquito habíamos hablado por teléfono porque se cumplió aniversario de la firma del cupo trans en el Banco Nación. Sí. Conquista que te permitió ingresar al banco. Sí, tal cual. Bueno, eso fue también un hecho histórico y además un hecho de vanguardia, ¿no? Porque vos fíjate que el acta acuerdo que se firma entre el Banco Nación y la bancaria, que es el sindicato de bancarios, se firma un 5 de agosto de 2020. Un mes más tarde sale el decreto 721 que lo instituye a nivel nacional y en junio o julio, si la memoria no me falla, de 2021, ese decreto se convierte en ley. Pero digamos, la política ejemplar, la que marcó el camino, fue
justamente la firma del acta acuerdo. Y vos fíjate que también es un hecho singular y trascendente porque no solo colocó al Banco Nación como la primera institución financiera del mundo en tener un acta acuerdo de cupo laboral para personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias, sino que también colocó al sindicato a la vanguardia de estas políticas, ¿no? Y también permite pensar qué clases de sindicatos vamos a construir de cara al futuro. Perfecto. Es interesantísimo la discusión sindical particularmente me lleva, pero realmente hay otro tema que es muy, muy coyuntural que me gustaría preguntarte. El candidato más votado en estas PASO fue Javier Milei, que sacó más de 30 puntos, y está proponiendo, entre otros recortes del Estado, entre otros tijeretazos que hacíamos la referencia, eliminar el Ministerio de la Mujer, de Diversidad. ¿Cómo ves ese particular recorte? Dentro de todos los que propone, que son bastantes, ¿no? Bueno, él propone eliminar prácticamente todos los ministerios, eliminar sindicatos también. Él propone eliminar todo lo que vaya, digamos, en favor de una sociedad más plural, de una sociedad capaz de discutirle a los de arriba, de una sociedad que se pare y mire de frente a los de arriba y le discuta todos los derechos que les quieren vulnerar sistemáticamente, ¿no? Entonces digo, ¿qué decirte? En materia de género, y la verdad es que miedo no tengo, porque el miedo lo dejé atrás hace rato. Sí, la verdad que estoy con cierta preocupación y en estado de alerta, ¿no? En estado de alerta porque esto para mí es una ecuación muy simple. Cuando a vos los gobiernos que te amplían derechos te hacen tomar conciencia de que sos un ciudadano de primera, vos eso no, o sea, de eso no se vuelve. De eso no se vuelve. No vamos a resignar nuestros derechos, no vamos a salir a pelear para mantenerlos. Los derechos se militan todos los días. No le vamos a dar tregua en ese sentido. Sí me preocupa ver que gran porcentaje de la población está, digamos, eligiendo una alternativa de ultraderecha, porque también, digo, ahí hay algo que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Y tenemos que ver qué hacemos con esto, ¿no? No podemos quedarnos solo en la preocupación y el estado de alerta, es ver qué se hace con este número y cómo se revierte de acá al 22 de octubre. Bien, Sasa, vos cuando hablas del estado de alerta, en general, pensando en el colectivo trans, ¿vos crees que esto está difundido en todo el colectivo o pensás que hay una vanguardia más politizada que está en estado de alerta, pero hay una apatía general en el conjunto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, yo te puedo dar una mirada incluso recortada, porque no puedo hablar en nombre de todo el colectivo, toda la población. Sí decirte que la gran mayoría de mis amigues y de las personas con las que yo me rodeo son activistas, son militantes, y que en todo mi círculo se comparte, ¿no?, esta sensación de estado de alerta, y al mismo tiempo a saber que no vamos a ceder ni un centímetro nuestros derechos. Pero al mismo tiempo, como te digo esto, digo también lo otro. Es innegable que hay una porción de la población LGBT que depositó su voto en favor de quienes sistemáticamente se opusieron a sus existencias, ¿no? Ni siquiera te estoy hablando de proyectos de ley, estoy hablando de sus existencias. Y ahí, por lo menos a mí lo que me surge de pensar es, bueno, ¿cómo hacemos para reactivar las políticas de la memoria propias del colectivo LGBT? Porque justamente lo que vienen a hacer estas propuestas políticas es hacer un borramiento sistemático de la memoria, desde que hablan del supuesto curro de los derechos humanos, que niegan lo que pasó en la dictadura militar, que niegan a los compañeros y las compañeras desaparecidas. Hay una negación sistemática de las políticas de memoria que conducen inevitablemente a un borramiento de las políticas identitarias. Bueno, yo creo que dentro del colectivo LGBT y dentro de quizás de las generaciones más jóvenes del colectivo LGBT, que nacieron en un contexto de derechos, que vivieron la ley de ESI, que ya tienen la ley de identidad de género, no las tuvieron que salir a la calle a pedir, bueno, se vuelve urgente y necesario recuperar esas memorias, ¿no? Y llamar la atención sobre esto, es decir, che, ojo, con lo que va a hacer en octubre,
porque todo esto con lo que vos naciste y todos los privilegios que vos hoy tenés, los vas a perder. ¿Hay entre los más jóvenes del colectivo gente que pueda estar siendo votante de Milei o de Patricia Bullrich? Y sí, yo creo que sí. Sí, de hecho hay activistas LGBT que militan para Juntos por el Cambio, ¿no? Y que de repente vos los ves que se sacan fotos y asesoran a las mismas personas que cuando fue la ley de cupo laboral travesti trans levantaban el pulgar en contra del artículo que habla de los antecedentes penales, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, es bastante llamativo, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí y qué tendríamos o qué podríamos hacer desde nuestro lado para digamos, generar otro tipo de conciencia. ¿Y qué crees que tienen que hacer desde el gobierno para recuperar el apoyo que perdió desde 2019 esta parte? Bueno. Una o dos cosas, ¿no? Seguramente. Si tenés la respuesta acá. Claro, yo la pregunto, si alguien la tiene, ¿viste? Te llaman como asesor mañana. Sergio Massa, si me estás escuchando, presta atención a esto. Las redes sociales. Hay que mejorar los productos comunicacionales y hay que apuntar a hablarle a las poblaciones más jóvenes porque ahí están las urnas de los próximos 20 años. Sergio Massa, si me estás escuchando, vamos con vos, vamos con esas redes sociales, vamos con un buen TikTok, vamos con una buena cuenta de Instagram, explotar todo ese universo. Creo que es una buena manera de acercar. Porque evidentemente hoy los modos del activismo y de la militancia están cambiando, no son los mismos de antes, y bueno, yo creo que hay que poder, digamos, también traccionar y enamorar del proyecto nacional y popular a todas esas facciones que hoy están, digamos, pasando su vida y su realidad por otros lados. Bien, y ya que estamos de este lado de la mecha, te pregunto, ¿y con los sindicatos, vos crees que cómo esta situación económica tan complicada y tan de jaque en la que estamos, donde los sueldos están peleando, que ahí en una pelea muy difícil con la inflación, ¿qué tiene que hacer la CGT? ¿Qué tienen que hacer los sindicatos? También como, digo, es parte, la CGT fundamentalmente, es parte de este gobierno, ¿no? Y es una parte que, esto es editorial mía, quizás no ha estado a la altura tampoco de defender los sueldos y los ingresos de los trabajadores como lo han tenido que hacer. ¿Qué tiene que hacer para cambiar? Bueno, ¿vos me estás tirando unos dardos? Claro, bueno. Compañero. Ya que estamos. Estás siendo asesor de campaña para que te llamen mañana y te digan, bueno, al frente de la campaña. Claro, la parte comunicacional te encargas. No, y además te doy un serrucho si querés serruchar ahí la cúpula de la CGT y ponerte. No y hay de ningún paso problema. tenemos unos recortes para el programa. Y a ver, en principio yo creo que estaría muy piola que todos los sectores que integran la CGT se abroquelen bajo un solo discurso, que no cedan, digamos, en las negociaciones paritarias, que tengan el horizonte claro de que acá están representando a los y les trabajadores, y que sobre ese piso uno se para a negociar, pero que no va a dejarse doblegar por el poder de turno, ¿no? Y que si hay que volver a poner una carpa, se vuelve a poner una carpa y se hace lo que se tiene que hacer para lograr que les trabajadores tengan un piso salarial asegurado que les permita vivir dignamente. Bueno, finalmente nos has dado la línea para poder bajar esta entrevista. Te pedimos que nos cuentes de vuelta esto de Fuera de mí, quiénes eran quienes participaban, tanto en las instituciones como las personas, para poder difundirlo. ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde se estrena? ¿Dónde lo podemos ver? Primero las participantes, los principales, y después fecha y hora de la presentación, así vamos, por supuesto. Hoy, pero más bien, están todos invitados. Bueno, Fuera de mí, Voces del Movimiento Transfeminista Argentino, es una serie documental que
se va a desarrollar en varios capítulos que van a abordar diversas temáticas como aborto, la iglesia, los debates entre prostitución y trabajo sexual, micromachismos, identidades, el rol de los medios de comunicación, etcétera. Reúne voces de la estirpe de, bueno, Dorita Barranco, Diana Mafía, Estela de Carlotto, Norita Cortiñas, Tati Almeida, compañeras de La Poderosa, Milagro Sala, de Olinda Carrizo, El Mocase, Santiago del Estero, Jerónimo Carolina González de Besa, Florencia Alcaraz, Julia Mengolini, bueno, un montón, Mariana Carvajal, toda gente a la que tuve encima el privilegio y la enorme responsabilidad de entrevistar yo, así que espero que guste, porque quiere decir que si gustó, más o menos la tenía ahí dominada. Marlene Guayar, Alba Rueda, Valeria Lichardi, Karen Bennett, Santiago Merlo, Benjamín Génova, Anush Grati, Flor Chistic, un montón de gente se va a estar estrenando o se va a estar presentando oficialmente el día martes 5 de septiembre a las 18 horas en Casa Patria Grande, Carlos Pellegrini 1289. Y al día siguiente, miércoles 6, se va a estar subiendo los primeros 4 capítulos al canal de YouTube de CONICET Documental, que es una de las instituciones que nos apoya, junto con Mecenazgo, Casa Patria Grande, C5N, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Subsecretaría de Políticas de Género de Sociales UBA, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, Filonews, Más Media, bueno, no sé, espero no estar olvidándome. No, Está pero muy bien, está muy es bien. un listado hermoso. Y bueno, nada, con una manija y una ansiedad porque llegue ese día, porque además, se está presentando en una coyuntura donde justamente todos los temas que aborda la serie documental están en el ojo de la tormenta, ¿no? Y por ahí esto sea una buena manera de recordar cómo llegamos hasta acá y que nada de lo que conseguimos nos lo regalaron, sino que lo tuvimos que salir a luchar, y es una búsqueda también de fortalecer la memoria histórica de nuestro presente, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias, Sasa Tesla, por haber venido a contarnos esto. Vamos a estar viendo los documentales, que también capaz vamos para Patria, así por supuesto hacemos fuerza ahí con todos los compañeros. Bueno, un placer ha sido estar acá, son lo más. No, vos. Y ya las ideas de TikTok, ya está. Hay que mañana empezamos a hacer nosotros videos en TikTok, pues hay que hacer lo que sea. Mucho meme. Con dolor de espalda intentando bailar, sería yo, ¿no? Como, ¡ay, no! Somos una generación y si hay que bailar, se baila. Sí, esa es la frase. Si hay que bailar, se baila. Muy bien, bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer. There's nothing you can do or say. I've had enough. I'm not your property as from today. You might think that I won't make it on my own, but now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but a mile away.
soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput, Rafael Correa, pasan cosas. El gran desafío para la liberación de nuestra América es tener una prensa democrática. Y en toda América Latina la prensa pertenece a la burguesía. Detrás de los medios de comunicación está el gran capital. Rafael Correa. Estos te hablan en nombre de la libertad, de una doble moral impresionante. Radio Caput. Pero no solo buscan eso, la prensa es un poder. Esas cosas. No informan, manipulan. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto colectivo. El programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. colectivo. Soñar Solidaridad, nada. voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Lo incomprendido, lo naturalizado, la psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular.
Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia, queremos justicia. Vamos a aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Ahí alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tener esa nube en el cielo. Cuando vendrán. Volvemos después de la larga pausa, que espero que nuestros oyentes sigan ahí, esperándonos para seguir conversando en común y seguir pensando juntos. Antes vamos a saludar a la Federación Judicial Argentina, organización sindical de segundo grado que nuclea a las y los trabajadores judiciales de todo el país, con una importante historia a favor de la democratización del Poder Judicial y defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Afiliate a tu sindicato de base y accede a los beneficios sociales y el respaldo permanente en la defensa de tus derechos. Vamos ahora sí a ir con la columna del gran Agustín, que nos viene a iba a decir a iluminar, pero nos viene a informar. Informar porque pasó de todo en el día de hoy y tenemos varias cosas. Voy a arrancar por lo que decíamos al comienzo, ley de alquileres. Se trató hoy en el plenario de la Cámara de Diputados de la Nación. Hubo un intento de los libertarios y de Juntos por el Cambio de derogar la actual ley de alquileres y obviamente retrotraerse a la ley anterior. Esto no ocurrió. Se requerían las 2/3. El reglamento de la Cámara prevé que cuando no está como temario de labor parlamentaria requiere el tratamiento de algo fuera de agenda, el aval de las 2/3 partes de los presentes. Bueno, no contaban con los votos, no se pudo derogar y ahí por ahora. Bueno, sí, lo que ocurrió es que se aprobó el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación General, que era el que traía el proyecto de Juntos por el Cambio, que en un acuerdo con el Interbloque Federal de Camaño y de otros peronistas disidentes, lograron los votos con el voto en contra de Unión por la Patria, de los libertarios en este caso y del Frente de Izquierda, pero lograron los votos para modificar la actual ley de alquileres, básicamente con 4 cuestiones centrales. Una es la baja del periodo temporal en el que se pueden realizar los alquileres. Pasaríamos de 3 años de la actualidad, que se plantearon en la última reforma de la ley, a 2 años. Volvemos a los 2 años. Se retrotraería al sistema anterior de los 2 años. En criollo, para los inquilinos implica más costos de renovación. Exactamente. Claro. Sería cada 6 años serían un alquiler y 2 renovaciones en vez de un alquiler y una renovación, ¿no? Exactamente. Claro. Querían llevar las actualizaciones de valores a 3 meses. Se aprobó que sea de un mínimo de 4 meses, es decir, hay que dejar pasar 4 meses entre actualización y actualización, es decir, en un año entrarían 3 actualizaciones. Que también es complicado, porque para mucha gente es durísimo. Exacto. Hoy, por la legislación que está vigente, se actualiza cada un año con un índice que está creado básicamente entre el índice de precios al consumidor y el índice de variación salarial. La suma de estos dos, o el promedio de estos dos, es lo que permite estipular el monto en el que se actualiza. Bueno, hoy se cambió eso. El índice de actualización puede ser cualquiera de estos 3. El índice de precios al consumidor, el índice de precios mayorista o el índice de variación salarial, alguno de esos 3 en los que las partes se pongan de acuerdo. ¿Queda acuerdo de partes? Sí, pero lo que pasa es que en una relación asimétrica como es la que existe hoy entre dueños e inquilinos, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a imponer el criterio de los dueños. Sí, van a tener la posibilidad de elegir dentro de 3 sistemas cuál es el que más le conviene e imponérselo a los inquilinos. Sí, que hoy y alquilás el índice de precios lo que al consumidor. te dice el dueño, porque si no, no tenés... Hoy es el IPC, el que da más alto. El que le da más alto sería el índice de precios al consumidor. Esto es una mala noticia para los inquilinos. Lo otro que se está evaluando como parte de la modificación
de la ley de alquileres tiene que ver con los montos que se pagan o que se pagaban anteriormente, que era una de las cosas que estaba en discusión, que es cuando uno rescinde un contrato, ¿sí? Antes había que pagar una cláusula de penalidad. Hoy se puede rescindir con esta modificación a la ley. A los 6 meses de vigencia del contrato se puede rescindir el contrato avisando con una prelación de 3 meses. ¿Se entiende? O sea, llegado el 6º mes de alquiler, si uno avisó 3 meses antes que se iba a ir, no tiene que pagar como se pagaba una penalidad. El inquilino tenía esa posibilidad, por supuesto, el locador no tenía la posibilidad de rescindir el contrato de forma unilateral. Y no se va a poder solicitar desde el punto de vista de los dueños más de un mes de alquiler en concepto de depósitos o de garantías, que antes estaban cobrando, llegaron a cobrar hasta 4 meses en un momento. Bueno, esto sería en parte una buena noticia de modificarse la ley. No se trató el proyecto del gobierno, que era el proyecto de mayoría de la Comisión de Legislación General, que lo que intentaba era dar incentivos impositivos a los dueños de las propiedades para que hubiera una mayor oferta de la que hay hoy. Hoy lo que está ocurriendo es que el stock de propiedades que están en oferta para alquilarse se ha reducido. Claro, por ese un es lado, el verdadero problema, digamos. Ese es el verdadero problema. No tenés pocos departamentos o casas, digamos, departamentos, porque estoy acostumbrada a vivir en Capital Federal. Tenés pocos departamentos y entonces los precios están inclusive en dólares. Entonces... Una parte del mercado está dolarizado ya directamente, sí. Exacto, que ya es difícil de volver atrás, porque una vez que se instala eso, es muy difícil retrotraerlo. Sí, porque además para un asalariado, imagínate, es difícil pagar el alquiler en pesos, en dólares, en un país como el nuestro, donde es tan volátil el mercado cambiario y donde no se puede acceder al mercado único de cambio. Bueno, esa persona está obligada a ir a comprar en el dólar ilegal o en los dólares paralelos, tiene que tienen un precio que varía. O sea, no solo la actualización estaría acá, sino la dolarización de los precios. No se trató, como decía, el proyecto de mayoría de la Comisión de Legislación General y se aprobó este proyecto, que es el que traía Juntos por el Cambio. Tampoco se pudo tratar, y esto no estaba en el temario del plenario hoy de la Comisión de la Cámara de Diputados, un proyecto de la diputada Paula Penaca que no se refería en especial a la ley de alquileres, pero sí a la regulación de otra parte del mercado de inmuebles en alquiler, que son los alquileres temporarios, los famosos Airbnb. ¿Sí? Que son los alquileres. Qué inglés, que metió. De repente que son los alquileres que se encuentran dolarizados por alquiler temporario, básicamente para turistas, pero también para personas que por ahí vienen a hacer un curso o que vienen un del periodo, interior, o que vienen del interior del país durante un tiempo. Esto permitiría regular el mercado de los temporarios, que ha crecido exponencialmente, básicamente por la cuestión de que están en dólares. Incluso ha hecho que personas que no tenían cuentas en dólares en el exterior las hayan abierto, por ejemplo, en el Uruguay, ¿sí? Como una forma de evitar que el gobierno se las pase al valor del dólar oficial. Y también generando un problema grande con la industria hotelera, sobre todo acá en la capital, ¿no? Porque para una persona que, Airbnb está extendido a nivel mundial y hoy en día hay mucho turismo que directamente se busca un Airbnb, se ahorra el tema de la comida cuando hace un viaje al exterior y demás. Y eso afecta a la industria hotelera, por supuesto, porque son plazas que no se ocupan en los hoteles. Definitivamente afecta a la industria hotelera, pero de todos modos tengamos en cuenta una cosa. Argentina, por la relación del tipo de cambio que hoy tiene, es un país barato para hacer turismo. Ha crecido exponencialmente el turismo. Desde que terminó la pandemia hasta hoy ha crecido en un 300 y pico % la cantidad de turistas que vienen del exterior, porque realmente venir a la Argentina, incluso no solo para turistas que vienen de Europa o de los Estados Unidos, para turistas que vienen de países vecinos. Tal cual, países es mucho más barato. De hecho, ocurre que vienen a hacer las compras chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos en las zonas limítrofes, vienen a hacer las compras acá o a cargar combustible acá por el tipo de cambio. O en los partidos de Copa Libertadores nos rompen billete de 1000, como ha pasado. Bueno, además, pero en relación al alquiler de estos departamentos temporarios, también ha quitado una parte del stock de oferta que se utiliza para esto, porque es mucho más rentable alquilar en dólares, aunque no lo tengas alquilado todo el mes, pero con alquilarlo una semana, 15 días del mes,
para muchos representa el triple de lo que sacarían de un alquiler normal. Bueno, la diputada Penaca había presentado un proyecto para regular esos alquileres temporarios que también desaliente en un sentido la utilización de los departamentos para estos fines y que aumente el stock para poder para que la gente pueda alquilar y que eso ayude, por un lado, a bajar los precios y a no tener condiciones tan leoninas entre dueños de las propiedades y los inquilinos. Bueno, requería también 2/3 de los presentes, no se logró ese número, pero sí me parece que tanto que no se haya tratado o que no se haya aprobado el proyecto de mayoría de la Comisión de Legislación General, como que no se haya tratado este proyecto, marca los intereses que están defendiendo tanto los libertarios como Juntos por el Cambio en relación a que no les interesa el conjunto de los que están en el mercado del alquiler, es decir, los que alquilan y los que son inquilinos. Están básicamente pensando en los intereses únicamente de los propietarios. Me parece una mala noticia. Habrá que ver qué ocurre en la Cámara de Senadores. Esto se va a girar la semana que viene a la Cámara de Senadores. Ahí lo que era el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, tenía mayoría y tenía quórum propio en la Cámara de Senadores. Eso lo perdió a partir de la deserción de algunos senadores. Si el acuerdo que hoy se puso en acto en la Cámara de Diputados entre Juntos por el Cambio y el bloque, el interbloque federal, se replicara en la Cámara de Senadores, podrían incluso aprobar la modificación a la norma. Eso obligaría o que el gobierno promulgue la ley, y aceptando estas nuevas condiciones, que serían malas para los inquilinos que ya están en un mal momento, o obligarían al presidente de la Nación o al Poder Ejecutivo a tener que vetar la modificación a la norma. Fue un acto de campaña, pero me parece que también hay que verlo en clave, sobre todo quienes tienen la situación de alquilar, de ver a quienes representan quienes hoy aprobaron esta modificación a la norma, ¿no? Porque uno puede criticar la ley actual. Eso iba a decir, que también es verdad que quienes tienen propiedades, quizás no les convenga alquilar esas propiedades. Digo, pero bueno, también la ley viene a intentar regular, nivelar, ni siquiera regular, ¿no? Obviamente las leyes regulan per se, pero una relación asimétrica. Exacto, lograr lograr una mínima simetría entre quienes no tienen propiedades, que tienen que salir a alquilar porque no les queda opción, y quien tiene las propiedades y les tiene el poder de ponerle el costo que quieran, digamos, por lo menos no le podés poner determinado costo o sí en determinadas condiciones. Esto lo sería retrasar todo aquello que se había logrado con la ley, que si bien era compleja, tampoco estaba tan regulada. Digo, como justamente el problema de la ley que está en discusión tiene que ver con que no se pudo regularizar y no pudo cumplirse. De hecho, yo, sin ir más lejos, yo alquilo y mi aumento es semestral. O sea, no tengo un aumento anual y estoy bajo la ley de alquileres, digo. Y así pasa con todos, porque siempre quienes imponen las condiciones es el dueño que tiene la propiedad. Sí, hay una realidad. La ley de alquileres actual se decide sobre el final del gobierno de Macri, principio del gobierno de Alberto Fernández. Es una ley que viene con una discusión previa bastante larga, porque es una ley que, como pocas otras, queda muy claro que hay dos intereses muy diferenciados entre los sectores inmobiliarios, que en general no es ese jubilado que tiene una propiedad extra. El grueso de la oferta de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad testigo para la discusión de alquileres en el país, es una relación en donde los dueños que tienen propiedades en alquiler en general son dueños de muchas propiedades, de varias, por lo menos 4, 5, 6 o más, y esas propiedades son reserva de valor especulativo por un lado, y por el otro lado negocio inmobiliario, y del otro lado una ciudad donde el alquiler se convierte en una cuestión cada vez más difícil. Digo, la inflación golpea, y es cierto también que si uno se pone del lado de un propietario que quiere alquilar una propiedad, pensar en alquilar una propiedad que se va a actualizar el precio de ese canon locativo dentro de un año con el 100% de inflación es demasiado. Ahora bien, detrás de ese argumento, que hasta es razonable, se proponen varias modificaciones que son de mejora especulativa al mercado inmobiliario, a las inmobiliarias que estuvieron en contra desde el minuto 1 de la ley, que trabajaron en contra de la ley desde el minuto 1, porque saben que su negocio está en que, por ejemplo, el inquilino pague la comisión del inmobiliario cuando es un servicio que contrata el dueño.
y que si se lo logran imponer al inquilino lo pueden cobrar, pero si los dueños tuvieron que alquilar de forma independiente o tuvieran que pagar la comisión, quizás no lo contratarían a ellos, entonces se les va parte del negocio. Entonces hay muchos intereses creados y la realidad es que el gobierno, si quería fortalecer al común de la gente, al pueblo trabajador, al ciudadano a pie, tendría que haber hecho algo para hacer ejecutar esta ley. Porque digo, nunca se intentó seriamente de que se inscriban los contratos de alquiler en la FIP, nunca intentó seriamente controlar las inmobiliarias que empezaban al principio en 2020, 2021, que hacían los primeros esbozos de hacer caer la ley en letra muerta. No se creó un organismo de regulación, no se creó una forma, un mecanismo que multa a quien incumplía la ley. Y bueno, eso tiene consecuencias. Cuando muchos sectores concentrados se dieron cuenta de que no había ningún riesgo en incumplir la ley, la hicieron incumplir extensivamente y luego de hacer incumplir la ley extensivamente empezaron a hacer una campaña en grandes medios de comunicación, en muchos casos pagados por ellos mismos, a plantear de que la ley había fracasado. Y ese fracaso de la ley, en definitiva, es la derrota de la ley en pos de un sector que la quiso enfrentar para sostener su negocio. Sí, que además desea que no haya ningún tipo de regulación en lo posible para que la regulación sea en las condiciones que imponen ellos por la posición dominante. ¿Sí? Exactamente. Habrá que seguir al tema. Efectivamente, como decís vos, Juan, yo creo que ha habido una impericia del gobierno porque la ley no era mala y una ley que no era mala en un contexto de una inflación tan galopante como tenemos hoy, evidentemente daba espacio para estos aprestos de quienes querían que no hubiera ningún tipo de regulación. Bueno, hoy tuvieron un pequeño triunfo en la Cámara de Diputados, ojalá no se apruebe en la Cámara de Senadores, pero, insisto, es difícil pensar que no lo puedan lograr. Bien. En otro orden, estábamos viendo... ¡Otro tema! Estábamos viendo los robos que ocurrieron en el Gran Buenos Aires. Como decíamos al comienzo, hay 94 detenidos. Acá el compañero Bonini... La doctora Persichini del Juego de Garantías 1 de San Martín. Le mandamos un saludo desde acá. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, denunció en una conferencia de prensa que hizo en el día de hoy, denunció que durante el fin de semana circularon, por un lado, imágenes falsas en redes sociales, generando una situación de caos social que no estaba ocurriendo en la realidad, y por el otro lado, se produjeron una gran cantidad de denuncias falsas al 911, es decir, llamaban para avisar que estaba ocurriendo un saqueo en determinado lugar y eso no estaba ocurriendo en la realidad. Recién el día martes, es decir, ayer, hubo estas situaciones que han salido por televisión en algunos casos, algunas imágenes, donde se ve que pequeños grupos de personas, yo al comienzo debatíamos si eran robos o saqueos. Yo, por lo menos la secuencia que tengo de los saqueos en el 89, con la finalización del mandato de Alfonsín, y en el 2001, con la finalización del gobierno de Fernando de la Rúa, fueron situaciones donde participaba una enorme cantidad de gente de las barriadas que ingresaba, en muchos casos porque en ambas situaciones no había contención desde el punto de vista de necesidades elementales que tenían que ver con la alimentación. Claro, sí, Más allá de que en el saqueo, cuando entran a saquear se llevan todo. Algunos decían, pero se llevan una tele. Me acuerdo siempre uno que se quejaba que se llevaron una tele. Y claro, si se podían llevar una tele o un paquete de arroz, iban a llevar la tele porque la tele rendía más que el paquete de arroz. Se vende y se cambia por muchos paquetes de arroz también. Claro, pero eso no quiere decir que no hubiera necesidad. Hoy me parece que, a pesar de que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una enorme cantidad de deudas, que en la política social, en lo que hace a hambre y pobreza, podríamos hablar de cifras realmente estrambóticas para un gobierno peronista. A pesar de eso, yo creo que con la situación social, uno la ve y la información que tiene de gente que milita en organizaciones sociales, amigas, lo que le dicen es que en general está contenida la situación, no hay una situación de desborde. Y cuando uno ve las imágenes y ve la cantidad de participantes, da la impresión de que fue más una cosa orquestadita
por sectores lúmpenes que una cosa que tuviera que ver con una situación social acuciante y que generara la necesidad de ir a producir un saqueo. Uno ¿no? piensa que con los millones de personas que hay en el conurbano de las grandes ciudades, particularmente el de la ciudad de Buenos Aires, y pensando en la necesidad social que hay, un saqueo, propiamente saqueo, tendría que ser de 200, 300, 500 personas en la puerta de un gran hipermercado saqueándolo. Sin embargo, se han visto escenarios de 15 tipos entrando en un mercadito de barrio o 100 tipos entrando en un supermercado un poco más grande, pero son todas situaciones que podría pensarse que están de alguna forma planificadas basándose en un escenario muy específico creado. Siempre también cuando se habla de saqueos hay dos teorías, ¿no? La teoría de la necesidad social del saqueo y que esto es todo consecuencia de una realidad social injusta y del hambre del pueblo, y la teoría absolutamente contraria que olvida lo sociológico y se queda solo en la conspirativo de son los sectores de la oposición violenta o antidemocrática que por algún intríngulis están queriendo hacerle pasar un costo político. Bueno, la vocera del presidente salió a plantear en esa línea que Javier Milei, su organización política, había organizado los saqueos, lo cual me resulta bastante inverosímil, en tanto y en cuanto no hay nada, ni un elemento que lo vincule. Sin embargo, sí es cierto que pueden ser los pibes del barrio, que son lúmpenes, que viendo que había saqueo en la tele y demás, dijeron, bueno, vamos a reventar el chino de enfrente. Bueno, vamos a llamarlo como lo llamó Agustín entonces, fueron robos los que efectivamente sucedieron. Bueno, habrá que seguir viendo qué es lo que se investiga. O serían robos. De lo que vimos, de las imágenes que vimos, de la información que tenemos, no daría la impresión de que fueron saqueos en las condiciones en lo que vimos algunos en el 89, los más jóvenes no, en el 2001, y otros ni siquiera los han visto, pero no pareciera ser esa tónica. Estuvo Raúl Castells, que había perdido cierta notoriedad, estuvo en algunos medios de comunicación haciéndose cargo de la movida esta de los saqueos. Ha sido denunciado penalmente en horas de la tarde y habrá que ver cuán de cierto hay. Él lanzó una frase amenazante diciendo que si la comida aparecía se acababan los saqueos, pero bueno, también daría la impresión de que conociendo al personaje y conociendo la trayectoria del personaje y las condiciones en las que se ha movido últimamente el personaje, daría la impresión de que es más el intento de buscar notoriedad que algo relativamente cierto, digamos, ¿no? No es la misma organización la que lidera él, la que existía en otros momentos, la que hace no es lo que era, 20 o 30 años. Y bueno, daría la impresión de que fue una bravuconada. No obstante eso, fue denunciado penalmente. Y habrá que ver qué ocurre. Sí, porque también es peligroso en términos sociales desatar el caos, porque estamos en una situación muy frágil socialmente. Digo, hay un candidato de la derecha que está acumulando, de la ultraderecha que está acumulando votos por todos lados, y generar más situaciones de tensión y en tanto los saqueos y las demás situaciones, como tenemos que tener cuidado tanto con la información que transmitimos, con qué reproducimos, los hechos que se están sucediendo, porque hay que intentar volver tenemos 2 meses para octubre y necesitamos generar un orden justamente para un resultado electoral donde no terminen pagando los que pagamos siempre las miserias del poder. En eso estuvo muy medido el gobernador Axel Kicillof, que llamó a la paz social. Hace un rato nomás, desde el equipo de Sergio Massa anunciaron que va a haber medidas de asistencia a los comercios que estuvieron afectados, y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijo que están garantizando la seguridad de los comercios en los barrios, al menos donde hubo hipótesis de robos o amenazas de que ello ocurra, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca este tema. El otro tema importante fue la noticia que se dio a conocer en el día de la fecha, pero que ya se esperaba. El directorio del Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno
para el desembolso a la Argentina por 7.500 millones de dólares. Además, Massa logró en el día de ayer un desembolso adicional del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por 1.300 millones de dólares. Son, desde el punto de vista de las finanzas, con las que va a contar el gobierno y el Banco Central para hacer frente a eventuales corridas devaluatorias, una buena noticia. Esto le garantiza el repago de los vencimientos que tenía con el propio Fondo Monetario Internacional y le garantiza también poder hacer frente a una cantidad de importaciones que tenía que saldar. Ha crecido también la compra de divisas por parte del Banco Central en las últimas semanas, desde la devaluación hasta ahora, prácticamente 1.000 millones de dólares ha logrado conseguir. Son en ese plano, una buena noticia para el gobierno. Sí estuvieron revisando una hoja de ruta hoy junto con Cristalina Georgieva que habla de no avanzar con el déficit, es decir, no sobrepasarse del déficit. Se esperan, luego de la devaluación y luego de haber cerrado el bendito acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como le hicieron después París, de 4 meses, extensos 4 meses, se esperan medidas paliativas para la inflación y para la devaluación. Se espera que el gobierno, algo que anunció el ministro antes de irse, otorgue una suma fija a todos los trabajadores y trabajadoras, sean formales e informales. Esto tiene una dificultad técnica de aplicación, es decir, cómo efectivizar, sobre todo los informales, la llegada de una suma fija. Se llegó incluso a hablar de un eventual IFE, digamos, algo similar a lo que fue el IFE, para poder llegar a todos con esa suma fija. Hay resistencia de algunos sindicatos con relación a la suma fija, porque la mayoría de los sindicatos está pidiendo la reapertura de la paritaria o en algunos casos el cierre de la paritaria que se está negociando en este periodo. O la reapertura, quienes acaban de cerrar, como los estatales de la provincia. Exactamente. Algunos sindicatos se oponen porque dicen que la suma fija lo que hace es romper las escalas salariales. Aplana la pirámide. Exactamente. Achata la pirámide y hay alguna resistencia, sobre todo en gremios, digo yo, de lo que se considera cierta aristocracia obrera, digamos, ¿no? O sea, los mejores pagos, hablando los mejores pagos de la Argentina. Bueno, la suma fija, el gobierno lo que dejó trascender es que la suma fija va a ser para todos y todas, va a ser una suma que no se contradice o que no se opone a las reaperturas de paritarias que también se estarían anunciando para los próximos días. Se anuncia también, a pesar de que se había anunciado para los jubilados y pensionados de la mínima, antes de la devaluación de casi el 25% que ocurrió, un aumento de 23,5% para los próximos meses, se anuncia el otorgamiento de un bono adicional para los jubilados de las categorías más bajas, en especial de la mínima, pero también para quienes no lleguen a 2 haberes totales. Eso sería una noticia que permitiría a una buena porción de los pasivos argentinos poder tener alguna contención desde el punto de vista económico. Sí, porque había sido muy criticado esto de que se le anunciaba un bono a los jubilados y pocos días después se anuncia una devaluación que ese bono quedaba licuado, entonces esto sería reparar y volver no era bono, en ese caso era aumento, era aumento. Actualización de jubilaciones y pensiones. Ahora lo que se agrega es un bono extraordinario por 3 meses hasta el mes de octubre. También se está hablando de aumentos en la asignación universal por hijo, en los planes sociales y en la tarjeta alimentar, que está bastante desactualizada. Se habla de un aumento significativo en la tarjeta alimentar. El gobierno cerró un acuerdo de precios de aumentos por los próximos meses, por los próximos 4 meses, del 5% mensual, que para las tasas, es un montón, pero que para las tasas de inflación que estamos manejando sería algo significativo, y cerró un acuerdo respecto de los combustibles en el 12,5% de aumento hasta octubre, que es muy resistido básicamente por los dueños de estaciones de servicio que han anunciado medidas de fuerza para oponerse, porque dicen que ese aumento que las petroleras pueden afrontar, que es respecto de la inflación que hay muy exiguo, los dueños de estaciones de servicio dicen que para ellos representa una dificultad. Bueno, habrá que ver si esto se modifica. En principio pareciera que no. Han quitado, sí,
tanto YPF como otras petroleras han quitado beneficios que estaban otorgando de descuentos y otras cosas, han quedado suspendidas hasta nuevo aviso, y probablemente queden suspendidas por esta cuestión de el ajuste de precios que se acordó. Habrá que ver si hay alguna medida más en relación a esto paliativo. Pareciera que el gobierno toma nota de que luego de la devaluación y con la tasa de inflación que hay ya en julio, alta, más alta que el mes anterior, y con la que se prevé para agosto, donde el traslado a precios de la devaluación va a ser prácticamente... Y se piensa de 2 dígitos para agosto. Exactamente. Entonces, el gobierno está pensando en medidas que le permitan llegar al mes de octubre y a las elecciones de una manera un poco más amortiguada. Me parece que es un poco... O sea, que está bien por realista de parte del gobierno de decir, bueno, no vamos a plantear pavadas, de llegar a un acuerdo del aumento del 5% con los grandes supermercados, que implicaría que de cumplirse se contendría la inflación de alimentos, que es una de las más altas. Uh-huh. Y ese aumento del 5% es el realismo de decir, no tenemos capacidad de congelar precios con estos niveles de inflación, pero sí contener las alzas. Para eso, a mi gusto... han ofrecido una serie de beneficios impositivos y demás a los supermercados. A mi gusto se queda corto si es que no hay sanciones ante el incumplimiento. Que eso es una de las críticas a los acuerdos generales de precio que ha intentado una y otra vez el gobierno de Alberto Fernández y que en general han fracasado, y que cuando han fracasado, un poco como hablábamos antes de la ley de alquileres, ¿no? Voltean los acuerdos, voltean las leyes y los sectores concentrados, y no hay sanción, no hay ningún costo ni político ni económico por hacerlo. Bueno, esperemos que los beneficios impositivos, que es una medida de corto plazo, haga que respeten los acuerdos, porque en caso de incumplir, a mí me parece que es muy complicada la situación social. Que respecto de los... nos reíamos fuera del aire porque en los aumentos de los combustibles, el hilo se corta por lo más delgado, y siempre lo más delgado es o los consumidores o, en este caso, las estaciones de servicio, ¿no? Las petroleras. En este caso son ambos. En este caso pueden ser ambos, tranquilamente. Siempre las petroleras pareciera que no pierden en este cuento. ¿Para qué perder? Bueno, te agradecemos, Agustín Manela, por este informe, por poner la agenda en el día, en vilo, es que damos. Y vamos a recordar, pero esto se lo voy a dejar a Agustín porque yo no voy a hablar en un idioma que no conozco. Así que vamos a hacer una la efeméride. El 23 de agosto de 1951 nace Jimmy Jamison, compositor y guitarrista de Survivor, fallecido en el año 2014. Vamos con Burning Heart. Two worlds collide, rival nations. It's a primitive clash
5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia. Queremos justicia. Vamos a no aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Hay alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tener esa nube del cielo. Cuando vendrán. Bueno, amigues, volvemos siendo las 21:37. ¿Ya habrá empezado el partido? Quiero saber eso. Ya bueno, está ahora ganando voy a... Racing, seguramente. Ya debe haber pasado de fase. Sí. Qué malos que son. Bueno, volvemos nosotros acá en el estudio. Son las 21:37 horas con 12 grados 9 la temperatura. Les contamos un evento que va a suceder en el CCK, Centro Cultural Kirchner. El 4 y 5 de septiembre está el Encuentro Nacional de Formación Cultural en el Centro Cultural Kirchner. 2 días para pensar y debatir en colectivo en torno al pasado, presente y futuro de la formación cultural en Argentina y América Latina. El encuentro reunirá a las hacedoras y hacedores culturales de todo el país en una agenda con clases magistrales, conversatorios, talleres, mesas de experiencias e intercambio, charlas y espectáculos artísticos. Para inscribirse tienen que entrar en argentina.gov.ar/cultura, convocatorias, y ahí va a estar toda la programación. Es organizado por la Dirección Nacional de Formación Cultural, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Interesante. Muy interesante. Yo estuve viendo el programa y tiene algunas cosas que a mí me gustan, mucho de tango tiene también, pero es muy variado el programa, así que les recomiendo que entren Por lo menos y vean. chusmear la propuesta. Exacto, y además es un gran lugar para ir a hacer cosas. Estuve en el tributo a Gustavo Cerati, el disco de Bocanada. Ay, hermoso. Aristimuño es una preciosura. El lugar estaba repleto, pero lleno. Es muy difícil conseguir la entrada. Sí. Y estaba la gente parada, digamos, muy increíble lo que es ese lugar, ¿no? Digo, yo fui con mis vos decís la gente parada. Target promedio, personas de tu edad. Había de todo. Había de tu todo, edad, cualquier edad. 27 años, ¿no? Estamos Sí. Bueno, no sé. Todas ponele. pibas. Todas pibas. No, había de todo, de ¿En todas serio? las edades. Había infancias. Yo fui con Gonzalo, fui con Mariano y fui con Lourdes, mi sobrina de 18 años, que fue la primera vez que conocí al CCK y quedó maravillada. Ella estudia música, así que... En La Ballena era, ¿no? En La Ballena, sí. Lo que suena ese lugar.
lo que es el CCK, lo que hay que cuidar esos espacios y esa propuesta, digo, un evento gratuito, masivo, la verdad que muy emocionante. Estaba a cargo de Analía, que es una compañera del CCK, estoy buscando el apellido, Analía Cobas, que también está por lanzar vamos a publicitar las cosas que hacen nuestros compañeros. Analía escribió un libro y lo va a presentar, ahora estoy buscando a o vivo cómo se llama el libro, se llama La Protagonista, que está a la venta, así que también la difundimos. Analía Cobas, que trabaja en el CCK y publica ahora La Protagonista. Bueno, dicho esto, esta información cultural, que nos falta con Ivanus, pero la ponemos, le hacemos honor, le mandamos un saludo enorme a Conivanus. Mandamos un saludo también a Radio Judicial, que salimos mañana a las 18 horas por Radio Judicial para todos les oyentes de mañana. Les mandamos un beso grande. Bien. Y tenemos a Blas, que hoy no pudo estar, tenía compromisos previamente asumidos, no vinculados al cuarto de final de la Copa, pero sí tenía compromisos que le impedían estar acá, pero nos mandó su columna de medio ambientes, así que bueno, acá lo escuchamos, entiendo que sale ahora mismo. Buenas, ¿cómo va? Toda la gente de Caput comandan. Bueno, yo soy Blas, tuvimos la columna pasada de ambiente y política, hablando un poco sobre los próceres argentinos y sobre sus pensamientos ambientales. Y me parece importante para la columna de hoy traer un tema un poco de actualidad. Estamos viendo en Europa una ola de calor que está haciendo estragos. Y si bien los fenómenos climáticos no se repiten a la perfección, sí creo que nos sirve un poco como una suerte de espejo o como una especie de visión a futuro de lo que puede llegar a pasar un poco en el verano argentino, que va a ser finales 2023, principios 2024. Ya en el verano pasado vimos cosas locas a las que no estamos acostumbrados y creo que lamentablemente a la fuerza nos vamos a terminar teniendo que acostumbrar un poco. Y a colación de esto me parece muy importante traer un tema que es el del efecto isla de calor, que se relaciona mucho con la importancia de los espacios verdes. Y yo lo quería traer también hacia acá, hacia la ciudad de Buenos Aires, porque es donde vivo, es donde está la radio. Y me parece que para hablar de esto hay que hablar también del problema habitacional que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, acá en Cava, desde los años 50, que la población se mantiene alrededor de los 3 millones de habitantes. Es medianamente estable. En el último censo la vimos más cerca de los 3 millones 100 y pico mil habitantes, a veces 2 millones 900 y pico mil, pero sí desde los años 50 que se mantiene medianamente estable. El número de personas que viven acá en Cava se mantiene estable, pero no así las viviendas que se construyen. En toda la ciudad, entre el anteúltimo censo y el último, es decir, entre el 2010 y el 2022, la población total aumentó un 8% y el número de viviendas totales aumentó un 15%, casi el doble. También podemos poner de ejemplo algunas comunas. Por ejemplo, si agarramos la comuna 11, que es la que está formada por los barrios de Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa Mitre, estos números son incluso más grandes. Miren, la población aumentó un 7,20% entre el censo 2010 y el 2022, es decir, en 12 años. Pero en cambio, en ese mismo periodo, el número total de viviendas aumentó un 22,8%. Es decir, entre el 2010 y el 2022, en la comuna 11, las viviendas aumentaron más del triple que el número total de habitantes. Entonces uno podría decir, bueno, bien, esta construcción de viviendas va para solucionar el tema de los alquileres, va para solucionar el tema de viviendas dignas que se necesita en barrios carenciados que tienen menos recursos. Bueno, no, sino que esto responde más a ver la vivienda como una unidad de valor monetario que como una unidad habitacional, porque toda esta construcción no tuvo como objetivo solucionar estas problemáticas, porque vemos que la población que vive en villas y en asentamientos en la ciudad de Buenos Aires viene aumentando desde los años 80. Y todo este tema habitacional
está muy ligado a la crisis ambiental, aunque no parezca, aunque no lo crean, y vamos a hablar un poco de eso. Las olas de calor. Creo que todas tenemos más o menos una idea de qué es una ola de calor, pero si hay que definirlas, la ola de calor es cuando los valores de temperatura mínimos y máximos superan, al menos durante 3 días, los valores promedio de un área que determinemos, ya sea una localidad, una ciudad, un país, lo que sea. Que este es un fenómeno que es normal durante el verano, pero es normal tener 3, 4 olas de calor. En el último verano en Argentina tuvimos 9 olas de calor, un número que va muy por encima de lo normal. Y estas olas de calor, a mí siempre me gusta decir que la crisis ambiental desnuda mucho las desigualdades y las diferencias que se ven en la sociedad. Por ejemplo, es lo mismo pasar una ola de calor, unas altas temperaturas en una casa confortable, que tengas aire acondicionado, que tengas ventilador, que pasarla en una casa de chapa en la que no tengas ni el aire ni el ventilador y que la chapa retiene más el calor, que tenés problemas de ventilación. No es lo mismo. Y vieron que cuando hace mucho calor, esto capaz es como medio una frase de abuela, pero siempre se dice que ese calor se siente peor en las ciudades que en zonas más rurales o en zonas más alejadas. Y la explicación de esto es el efecto isla de calor, que se produce como consecuencia de actividades y de acciones del ser humano. Como veníamos hablando recién, el efecto isla de calor, como su nombre indica, lo que produce es que cuando hace calor, este sea más intenso, que haya una mayor temperatura en las ciudades que en zonas más alejadas. Entonces, ¿por qué se produce? Bueno, principalmente los grandes edificios que impiden el paso normal de los vientos y que absorben mucho el calor. Después se produce gracias a las construcciones con materiales oscuros que captan mucha radiación solar, como serían el asfalto y el cemento, que se ven mucho, pero mucho en las ciudades. Otro factor es la contaminación que emiten el transporte y la industria, y algo que agrava muchísimo el efecto isla de calor es la falta de espacios verdes y de árboles. Todos estos factores, además de provocar que las ciudades se calienten más que otras zonas, hacen que la calidad del aire sea peor, y cuanto más nocivo es el aire que respiramos, claramente peores problemas respiratorios nos va a traer, y también hace que los efectos que suele producir el calor en la salud, como la deshidratación, los golpes de calor, todo el tiempo diciendo la palabra calor, pero es así, hace que estas consecuencias sean más frecuentes y que sean más severas. Y justamente más frecuente y más severo es lo que causa la crisis ambiental en procesos que son naturales. Por eso es que vemos cada vez más eventos de todo tipo que van de los extremos, de los dos polos más extremos, que va desde sequías hasta inundaciones y que pasa por las olas de calor. Todo esto se ve cada vez más seguido y se los ve que son más potentes. Ante esto, la ciencia plantea dos acciones principales para hacer, dos tipos de acciones, las de mitigación y las de adaptación. Las acciones de mitigación se refieren a las que podemos hacer para no seguir viendo consecuencias en el futuro de ciertas cosas que ya estamos viendo en el presente. Por ejemplo, un ejemplo es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Otro ejemplo sería no deforestar un bosque. En cambio, la adaptación es cómo actuamos ante hechos que ya ocurrieron, que ya están consumados y que los podríamos mejorar en cierto punto. Por ejemplo, si en la mitigación era no deforestar un bosque, en la adaptación es, un bosque que ya fue deforestado, reforestarlo, volver a plantar. En las ciudades, como por ejemplo acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las acciones más importantes a tomar es la creación de nuevos espacios verdes y la protección de los que ya existen. Los espacios verdes son muy importantes. Ellos, junto a los árboles, nos permiten disminuir las altas temperaturas, respirar un aire más puro y tener mayor cantidad de suelos absorbentes ante las lluvias. Obvio también, los árboles nos dan sombra, que es algo muy importante. Pero hay una concepción de los espacios verdes que se relaciona con pensarlos, además, como lugares de esparcimiento. Acá en la ciudad de Buenos Aires se cuenta como espacios verdes a los derivadores de tránsito, que son como esa especie de triangulitos con pasto que ayudan a acomodar los carriles en la calle. Se cuenta como espacios verdes a los canteros y hasta los cementerios.
Pero alguien posta puede pasear a las mascotas, sentarse a tomar mates, a jugar a la pelota, a jugar a las cartas en alguno de esos espacios. Es muy importante dentro de una visión de pensar una ciudad para el goce de sus habitantes en espacios verdes que no sean simplemente lugares con pasto y plantas, sino que también sean espacios verdes de calidad y que tengan lugar físicamente hablando, para el esparcimiento. Esto es una idea que creo que se vio como muy importante durante la pandemia y en el post-pandemia, la importancia de los espacios verdes para ayudar tanto a la salud física como a la salud mental, y espacios verdes con fines ambientales, pero también fines recreativos, y que sean accesibles para los ciudadanos de todos los puntos de la ciudad. Ante esto, me gusta mucho ver cómo muchas veces surgen grupos vecinales, grupos barriales, que por ejemplo se oponen al código urbanístico que permite la construcción de edificios cada vez más altos en zonas que históricamente fueron de casas bajas, y que así se modifica la estética, la fisonomía de los barrios. Grupos que se oponen a este código urbanístico que permite ocupar con más cemento los pulmones de manzana. También se ven muchas luchas que se oponen a la privatización de espacios públicos para negocios privados, o de grupos también que luchan por nuevos y mejores espacios verdes. Entonces me parece que todo esto se resume en que se necesita concebir a la ciudad como un lugar en el que la base sean los vecinos y que sean las vecinas. Se necesita una mayor participación ciudadana cuando se trata de acciones que afectan positiva o negativamente a los habitantes, quienes deberían ser las bases de todas las políticas públicas. Ahora, un poco al margen de esto, me parece importante remarcar dos cosas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución de la ciudad habla, y cito textual ahora, dice: los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación. Después, el artículo 26 de la Constitución de la ciudad, también el muy famoso artículo 41 de la Constitución Nacional, habla del derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces, creo que cuando se reclama por todas estas cuestiones, a veces se las ve como cosas aisladas, cosas extrañas, pero no se pide por nada raro. Cuando se reclama por ambiente, se pide garantizar derechos que son constitucionales, que están en la Constitución Nacional, que están en las constituciones provinciales. Entonces no es nada más que pedir que se cumpla la Constitución. Y en segundo lugar, me parece importante revalorizar que acá en la ciudad tenemos un espacio vital que tenemos que proteger, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur. Es un humedal enorme que básicamente lo que hacen los humedales es poder absorber agua y absorber carbono. Y para darnos una magnitud de la importancia que tiene este humedal que tenemos acá en la ciudad, este lugar se lo considera un sitio Ramsar, que es la denominación que tienen los humedales de máxima importancia internacional. En la Argentina hay 23 sitios Ramsar y este es el único que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya para cerrar con algo que si bien sí tiene que ver con ambiente, tiene más que ver con política, que bueno, todos sabemos que este domingo son las elecciones, pero nunca me parece que venga de más refrescar en los medios el mensaje de la importancia de ir a votar. Este domingo se juegan un montón de cosas en las elecciones, pero me parece que lo más importante que se juega es que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Yo tengo 18 años y quizás a algunas personas de mi generación me incluyo, se nos hace un poco difícil no imaginar en lo que nacimos. Yo nací yendo a acompañar a mis viejos a la escuela los domingos de votación, y yo nunca vi algo diferente. Pero hubo mucho tiempo en el que en la Argentina o no se pudo votar directamente o no se pudo votar a un partido político, y me parece que es hiper importante bajar este mensaje de que para lo que tenemos tan naturalizado y como tan normal que es ir y poner el sobre en la boleta, detrás de eso
hay 1 millón de cosas y ha corrido sangre en este país y ha muerto mucha gente para que hoy podamos tener este derecho y esta obligación de votar, y que hay que ejercerlo, y que la democracia es como un músculo que se necesita ejercitar, y ese ejercicio se da todos los días, obvio, en la calle, en las universidades, en las escuelas, en el trabajo, pero tiene su punto cúlmine, su consagración cada 2 años, cuando vamos a poner el sobre en la boleta. Y cuando nosotros no votamos, cuando no decidimos, son otros los que deciden por nosotros. Entonces tenemos esta herramienta tan importante que hasta ahora es el mejor sistema que conocemos, que es la democracia, y que hay que hacer valer esa voz. Entonces nada, me parece que es muy importante eso, reforzar ese mensaje de que aunque a veces a muchas personas digan no, que la política, no, que entiendo un montón eso, pero todo ese contento o ese descontento, sea lo que sea que sientan las personas, porque hay de lo más variado, bueno, la mejor forma que hay de expresarlo y de dirimir las diferencias es yendo a votar. Así que nada, eso. Nos vemos con esta columna Ambiente y Política seguramente en 2-3 semanas, allá de nuevo en la radio. Gracias a los chicos, a las chicas, a toda la gente de Caput por el espacio. Y bueno, el domingo a votar. Bueno, ahí tenemos la columna. Bien, quedó demostrado que el calentamiento global no es un invento marxista. Vamos a ir despidiéndonos y agradecemos a los compañeros judiciales. Recuerden que vamos por radiojudicial.com.ar los jueves a las 18 horas. Le agradecemos y saludamos a Corradino Lenta, Estudio Jurídico Corradino Lenta, los mejores especialistas en derecho laboral y previsional, despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactos al 15 4405 6842. Agradecemos y saludamos a la capitana que nos da de comer y nos da de beber, la capitana, la bermutería y bodegón más compañera de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la banderada de los humildes. Damos fe. Saludamos a Juan, que no nos está escuchando, que está ahí gritando goles. Está festejando los triunfos de Racing que ya van a venir. Y a los doctores Juan Bonini y Agustín Manela. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Belén García. Quiero decir que me tomé la libertad de corregir un error de Juan Cruz, que se fue la vez pasada con Tú eres su seguridad de Almafuerte, y acá va la versión acústica de Malón, que era la que tenía que haber puesto. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero 1000 voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapar